93.75. Está bien. Es 464. ¿Cuánto? 464.9375. 474. No, 64. 464,9375. Ya, van a disculpar. Entonces, esa es la energía interna. Disculpa, auxiliar, una preguntita. Si, por ejemplo, yo calculé el título que me salió a mí 0.6995 y reemplazando me salió a mí la energía interna 473.1. ¿Estaría correcto igual? Igual estaría correcto. Si se da cuenta, igual se va a encontrar en el estado de mezcla. ¿Por qué le salió acá otro valor o acá arriba? ¿En qué parte le salió otro valor al título? Ahí en el título 3 está bien. ¿En el 3? ¿Cuánto sale, chicos, acá? Calculen de nuevo. A mí me salió 0.6995. 0.6995. ¿Sale eso o no, chicos? Lo demás, A mí no me sale así, me sale como estaba hace rato en 0,6817. Y a mí igual. 68.17 o 68.18. Sí, redondeado igual 18. Ya, 26.42, a ver. Menos 0,001091. 0,387 menos 0,001091. Sí, sale eso, 0,68 o 18 sale. El compañero, o acá no sé, se comió un decimal o no sé qué hizo. Verifique eso. Pero no importa si le salió 0,69, no va a variar mucho su resultado. Porque, por ejemplo, yo en mi examen que resolví, me salió 0,67, pero no pasa nada. Es dependiendo de cuántos decimales usen y todo eso. No hay problema. Ya, está bien, auxiliar, gracias. ¿Cómo? Está bien, gracias, Leo. Ah, ya. ¿El INGE no es exigente con los decimales? No sé. Auxi, si está hablando no se escucha. No se escucha. Ah, ya. Por ejemplo, para valores elevados, por ejemplo, supongamos que 400, ustedes pueden poner hasta 3 decimales. Bueno, es lo que yo hacía. Para valores como 0, o sea, que tengan 0, yo ya usaba hasta 4 decimales. 3, 4, 3, 4, 5, por ejemplo. Y a eso me iba yo. Por ejemplo, el título, como el título tiene 0, yo usaba 4 decimales. Y la energía interna, como es un valor elevado, solamente usaba 2. Pero no pasa nada, chicos. Si ustedes quieren usar más decimales, no hay problema. Eso depende de ustedes. En sus exámenes, en la mayoría de los casos, chicos, ustedes pueden aproximar. Ustedes van a interpolar cuando su valor esté muy alejado de un valor próximo. Por ejemplo, ya les expliqué la otra vez. ¿Qué pasa si ustedes tienen esta presión de 5 y ustedes en su tabla solamente tienen la presión de 3 en la parte de ahí, en esa parte de arriba, y en la parte de abajo ustedes tengan 8? En este caso, chicos, ¿ustedes pueden aproximar o no? Son valores alejados. No pueden aproximar, chicos, en este caso. Pero ¿qué pasó hace rato? Teníamos en tabla 4,92 y en acá, si no me equivoco, ¿cuánto teníamos acá? 5,27. 5,27. Yo les pregunto, ¿el 5 a qué se aproxima más? ¿Al 4,92 o al 5,27?
492. Al 492. Solo en estos casos ustedes pueden aproximar. Y no en ese caso que le dije que en acá sea 3, en acá sea 8. Porque ya son valores alejados. Se alejan por 2 números. En el caso de que se aleje solo por decimales, ahí pueden aproximar. Y en el caso de que se alejen ya sean por 2 unidades o 3 unidades, ya no pueden interpolar. Bueno, no pueden aproximar. No sé si me entienden, chicos. En el caso de que solo se aleje por decimales, ustedes ya pueden aproximar. Pero en el caso de que se aleje por unidades, ahí ya no pueden aproximar. Ahí sí o sí tienen que interpolar. ¿Queda claro o no, chicos? Disculpa, ¿alguna vez el ingeniero ha dado un examen que tenga datos para interpolar? O sea, en algún modelo de Sí. examen. Sí dio uno. En el del semestre pasado. Por ejemplo, ellos se encontraban de esta forma. Ellos se encontraban en el estado de vapor recalentado. Se encontraban en el estado de vapor recalentado. Y su volumen específico era de, si no me equivoco, era de 3, de 3,5. Y en la tabla de vapor recalentado, ellos solamente se encontraban con este valor, con el valor de 1,5. Entonces tenían estos datos, presión de 5 y volumen de 3,5. Y en su tabla de vapor recalentado solo tenían este volumen específico. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Sí o sí tenían que interpolar para hallar sus demás variables. Porque ustedes no pueden aproximar, no pueden decir que 3,5 es aproximado a 1,5. Y es en ese caso que sí o sí tenían que interpolar. ¿Queda claro o no, chicos? Sí. Queda claro. Entonces sigamos, ya. Entonces, no nos olvidemos, chicos, que hasta el momento ya ocurrió una compresión, ¿cierto? Ahora sigamos. Nuevamente, ya terminamos de definir nuestro estado termodinámico. Volvemos a analizar el sistema. Analizamos el sistema. En el estado 3 la presión era de 5 y acá igual era de 5. ¿Qué pasa si el sistema se sigue enfriando muy lentamente? Acá la presión va a bajar a 4,9999. Y a esa presión, ¿el sistema se comprime o no se comprime? Se comprime. Sí. Sí se comprime. ¿Cómo se comprime? Muy lentamente, igual, ¿cierto? Vamos a copiar esto y esto. Se comprime muy lentamente, ¿cierto? A ver, vamos. Acá la presión del estado 4. La presión del estado 4 va a ser igual a 4,9999. Pero ese 4,9999, ¿a qué es aproximado, chicos? 5. Es aproximado al estado 5, bueno, a la presión de 5, ¿cierto? Y es por eso que decimos que del estado 3 al estado 4 nos vamos a presión constante. En realidad no es a presión constante, pero es a una presión aproximadamente a 5. Pero de todas formas se puede decir a presión constante. Y acá ponemos eso. Presión constante acá. Entonces, ya. Y además sabemos que, como es un sistema cerrado, la masa de mi estado 4 va a ser igual a la masa de mi estado 3, la cual es igual a la masa del estado 2 y también es igual a la masa del estado 1. Eso permanece constante. Y ahora, ¿qué va a pasar con el émbolo, chicos? Si la presión disminuye, ¿el émbolo se va a comprimir o no? Sí. Sí. Se va a comprimir muy lentamente. En este caso, vamos a asumir que se comprime totalmente. Ya van a ver por qué asumimos eso.
Estamos asumiendo que se comprime totalmente ya. Entonces, por lo tanto, el volumen del estado 4 va a ser igual al volumen de A más el volumen de B, que ya está vacío. Por lo tanto, es 0. Más el volumen de C, que en este estado ya se está vaciando. Por lo tanto, 0. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen del estado 4? Va a ser solamente igual al volumen de A. Y A es 5 litros. Por lo tanto, va a ser 0,005 metros cúbicos. Y calculamos el volumen específico de este nuevo estado. ¿Cuánto sale? 0,2202, redondeando. 0,22 ¿cuánto? 02. 0,2 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya. Ahora, como ya tenemos dos variables intensivas, en este caso es la presión de 4,9999 y el volumen específico. Yo ya puedo definir mi estado termodinámico. Yo con esa presión de 4,99, que es aproximado a 5, yo voy a tabla y calculo mi volumen específico del líquido y del vapor. Y me dicen cuánto es, chicos. Me esperan un rato acá como esto y ya. Me dicen cuánto es. Ya, ¿cuánto es el del líquido y cuánto es el del vapor? Aproximado es 0,001091. Ya, ¿y el de vapor? 0,387. Es el mismo, ¿cierto? Que el de hace rato. Entonces sigamos. Y ahora, una vez que yo hallé el volumen específico del líquido y del vapor, yo procedo a comparar con mi volumen específico del estado 4. Y ustedes me dicen, ¿en qué estado me encuentro? Mezcla. En mezcla, ¿cierto? Porque el volumen específico del estado 4 se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del vapor. Vamos a copiar esto, que es lo mismo. Ya, yo sé que el volumen específico del estado 4 se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del vapor. Por lo tanto, yo sé que estoy en el estado de mezcla. Entonces, yo calculo mi título de mi estado 4. No nos olvidemos, el título tiene que disminuir. Calcúlenlo y me dicen cuánto sale. 0.5677. 0.56 77. 77. No nos olvidemos, ¿cuál era nuestra condición final? Que se enfría hasta la temperatura de 50 grados centígrados. Esa es nuestra condición final. Una vez que mi sistema llega a esa temperatura, yo ya paro mi enfriamiento. Verifiquemos si acá pasa eso o no pasa eso. Entonces, como estoy en el estado de mezcla, la temperatura de mi estado va a ser igual a la temperatura de saturación, ¿cierto? La temperatura de mi estado 4 va a ser igual a la temperatura de saturación. Y ustedes me dicen cuánto es. ¿Cuánto, chicos? 150.52. 150.52. Entonces, comprimiéndose totalmente, ¿llegamos a la condición final o no? No. Todavía, ¿cierto? Aún el sistema se tiene que enfriar más. Entonces, sigamos. Ahora calculemos la energía interna del líquido. Hasta aquí, chicos, ¿está quedando todo claro o tienen alguna duda? Todo claro para mí. Los demás, chicos, quiero que hablen los demás. Claro, Sí. Y entonces sigamos. Ustedes Auxiliar, comentan. ¿Cómo? que tuviera una duda. ¿Y qué pasaría, digamos, si hubiera sido la temperatura 38.75? En acá, O si mi sí o sí temperatura,
Sí, Como acá, si mi temperatura hubiese sido 38.75, sí, ya, si hubiese pasado eso, chicos, yo hubiese dicho que B no se tendría que comprimir completamente. Por ahí se tendría que comprimir hasta este punto, o no sé, o hasta este punto. Ya usted tendría que tantear hasta qué punto se comprime B para llegar a esta condición. ¿Queda claro o no? sí. Ya más adelante vamos a ver un ejercicio en el que pasa eso, no se preocupen. Mientras tanto, acá, si no me equivoco, era 150,52. 150,52. Buena su pregunta. Ya, ahora, ¿cuánto es la energía interna del líquido y del vapor? A la presión de 4,99, que es igual a 5. 151.33 y 611.3. 611,3. Ahora yo calculo de nuevo la energía interna, pero del estado 4. Y ustedes me dicen cuánto sale. 412.45. 412,45. 412,45. Ahí, ¿cierto? Se voy a borrar. Voy a borrar esto. A ver. Se lo voy a poner acá. Y ya. Yo copio. Voy a copiar de nuevo esto. Ya. Yo ya ocupé esta presión de 5. Pum, se va y se va. No se olviden, se dice que es el límite móvil porque el límite que nosotros inicialmente escogimos se va a mover igual. Y esto se queda así. Y ahora, nuevamente, yo analizo el sistema. Y yo sé que a la presión de 5, bueno, yo sé que en este estado aún no llegué a mi condición final. Por lo tanto, mi sistema se tiene que seguir enfriando. Ahora, ¿qué pasa si yo enfrío mi sistema, chicos? ¿Qué va a pasar con el volumen? ¿Va a permanecer constante o no? El volumen de este recipiente. No nos olvidemos que es un tanque rígido. Los tanques rígidos, en los tanques rígidos, su volumen nunca cambia. Siempre va a ser constante. Por lo tanto, si el sistema se sigue enfriando, chicos, del estado 4 al estado 5, ¿de qué forma va a ir yo? ¿A volumen constante, presión constante o no? Volumen constante. Volumen constante, ¿cierto? Del estado 4 al estado 5, me voy a volumen constante. Volumen constante. Ya. Ya dijimos volumen constante. Vamos a poner esos datos. El volumen del estado 5 va a ser igual al volumen del estado 4, que es 0,005. Y la masa en un sistema cerrado siempre es constante. Por lo tanto, la masa del estado 5 va a ser igual a la masa del estado 4, y ese va a ser igual a la masa del estado 3, y así sucesivamente. Ahora, si el volumen total 5 y la masa 5 son constantes, ¿el volumen específico va a ser o no va a ser constante? Sí, Va a ser, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el volumen específico del estado 5 va a ser igual al volumen del estado 4. Y yo anoto ese volumen específico. ¿Sí? Sí, es ese. Y ahora, ¿qué pasa? Ya, borramos eso. Ya. Yo estoy diciendo que mi sistema, por más que se enfríe, el volumen de mi sistema ya no va a cambiar ya, debido a que este tanque es un recipiente rígido. Entonces,
por más que mi sistema llegue a la presión de 1, el volumen de mi sistema va a seguir siendo el mismo. Si llega a 0,5, va a seguir siendo el mismo. Entonces, como yo no tengo más datos, chicos, en este caso acá mi presión era 4,9999. Como yo no tengo más datos que usar, chicos, ¿qué es lo que hago? Procedo a usar mi dato final o mi condición final. ¿Por qué les digo eso? Acá la presión de mi sistema era de 4,99 y la temperatura de mi sistema en el estado anterior era 150,52. 150,52. Si yo enfrío el sistema, supongamos que a la presión de 3, ¿la temperatura va a disminuir o no? Chicos, Sí. va a disminuir, ¿cierto? No sabemos hasta cuánto. Supongamos que disminuye hasta 40. Entonces, si yo sigo enfriando mi sistema, yo sé que mi volumen va a permanecer constante. Entonces, como yo tengo mi dato final de mi temperatura, que mi enunciado me dice que mi sistema se enfría, ¿hasta qué temperatura? Hasta la temperatura de 50. Entonces, yo ya puedo usar ese dato final. Entonces, mi sistema se va a enfriar hasta que mi temperatura sea de 50 grados centígrados. Y si mi sistema se enfrió hasta esa temperatura, ¿el volumen va a disminuir o no? No. No. ¿Quién dijo así? Nuevamente les pregunto, si la temperatura de mi sistema disminuye hasta 50, ¿el volumen de este tanque va a disminuir o no? ¿O va a permanecer constante? Es constante. Constante, ¿cierto? Se sigue manteniendo constante. Entonces, yo ya tengo esta condición final. Entonces, como tengo mi condición final y además tengo este volumen específico, tengo dos variables intensivas. Yo puedo definir mi estado termodinámico con estas dos variables. Y yo sé que si mi temperatura disminuyó, por ende, mi presión igual tiene que disminuir. Acá no sabemos cuánto va a ser mi presión. Ya, pero vamos con esta temperatura de 50 grados centígrados a tabla y calculamos el volumen específico del líquido y del vapor. Y ustedes me dicen, ¿cuánto sale? De líquido 0,001013. ¿Pillaron la de 50 o usaron un aproximado? Un aproximado de 52,27. No es 50. Hay uno de 49. ¿Cuánto hay entonces? En la tabla de más abajo hay una temperatura de 50. ¿A esa igual podríamos usar? Claro, podemos usarlo, no pasa nada. ¿Cuánto sale? No importa, chicos, si usan un valor aproximado, no pasa nada. Si ustedes usan un valor aproximado, acá al ladito, pongan a qué valor están aproximando. Ya, usemos el que dijo el compañero, ese 48, no sé cuánto. ¿Cuánto era, compañero? 52,27. Ya, Hay uno de 52,27. 49. ¿Ahí ya 49? Ya 49 entonces. Ya que tenía que Calcular el volumen específico de líquido y de vapor a esa temperatura. 0.001011. 0.001011. ¿Y el del vapor? 12.69. 12.69. Y ahora yo les pregunto, bueno, una vez que ustedes hayan calculado el volumen específico de líquido y de vapor, ustedes proceden a comparar con su volumen específico de su estado. Y ustedes me dicen en qué estado nos encontramos. Estado de mezcla. Seguimos en el estado de mezcla, ¿cierto? Entonces, sigamos. Entonces, como yo puedo ver que mi volumen específico de mi estado 5
se encuentra entre un valor intermedio del líquido y del vapor, yo sigo en el estado de mezcla. Entonces yo calculo mi título, el estado 5. Y ustedes me dicen cuánto sale. No importa si sale bajo, chicos, porque a mí me salió bajo, me salió 0,02 a mí. No sé cuánto les saldrá a ustedes. 0,0031 me sale. 0,00. Lo demás comprueben, por favor. A mí me sale 0,017. A mí también. Los Y demás. también. A mí me sale 0,020. A ver, voy a hacerlo yo. 0,2202 menos 0,001011. 12,62 menos 0,001011. Sí, sale 0,017. Eso me salió a mí. Ojo, están usando el volumen, bueno, la temperatura de 49, ¿cierto? Sí. Para esa temperatura sale el título 0,017. Entonces ya tenemos esa temperatura ya. Entonces, en esa tabla nosotros, con esta misma temperatura, nosotros calculamos la energía interna del líquido y del vapor. Y me dicen cuánto sale. Si no hay energía interna, chicos, igual díctenme la entalpía si es que no se encuentra ahí la energía interna. ¿Qué hay? ¿Energía interna o entalpía? Entalpía. Entalpía. Entalpía, ¿cierto? Entalpía y entalpía. Pero antes de que me dicten ese valor, chicos, antes que me dicten ese valor, yo sé que estoy en el estado de mezcla. La presión de mi estado 5, ¿qué va a ser igual? En el estado de mezcla, la presión de mi estado, ¿qué va a ser igual? A la presión de saturación. A la presión de saturación. ¿Y cuánto es la presión de saturación? ¿A la presión de 50, a la temperatura de 50 o de 49,9? 0,119. 0. ¿Cuánto? 119. 119. Ahora, ¿es correcto o no que esta temperatura sea así? Yo les dije, como es un enfriamiento, la temperatura tiene que disminuir. Disminuyó de 4,9999 a 0,119. Entonces, estamos bien. Ahora, díctenme la entalpía del líquido y la del vapor. De líquido, 48,85. La del vapor, 619. ¿cuánto? 619. 119. Ya clavado, ¿cierto? Entonces, con esta entalpía de líquido y vapor, ustedes me calculan la entalpía del estado 5. Y me dicen cuánto sale. Ya saben la fórmula. O la pongo la fórmula. ¿Cuánto sale? 58,5425. Ya. Pero yo sí o sí voy a necesitar la energía interna. Ustedes ya deben de saber por qué sí o sí necesito la energía interna. Entonces yo calculo la energía interna de mi estado 5, que va a ser igual a la entalpía del estado 5 menos la presión del estado 5 por el volumen específico del estado 5 por el factor de conversión. Y ustedes me dicen cuánto sale eso. ¿Cuánto sale?
Me sale 57.9288. 57 punto ¿cuánto? 92.88. 92. 88, está bien. No nos olvidemos, la energía interna tiene que ser menor a la entalpía. Y entonces, hasta aquí, chicos, ya terminaría lo que es definir todos los estados termodinámicos de mi proceso. Y solamente hasta acá, en el examen del ingeniero, ustedes tendrían 30 puntos, si es que lo hacen bien. Entonces, sigamos. ¿Qué era lo que nos pedía el enunciado? ¿Qué nos pedía el enunciado? Nos Hallar el pedía calor intercambiado. exactamente el calor intercambiado. ¿Y qué fórmula me relaciona el calor? La primera ley de la termodinámica. Exactamente. Entonces yo voy a la primera ley de la termodinámica. Entonces, mi primera ley de la termodinámica, yo ya la tengo definida. Está más arriba. Esta acá es mi primera ley para un sistema cerrado. Ya está definida ya. Va a ser igual al calor intercambiado menos el trabajo. No nos olvidemos que este es un trabajo total, que va a ser igual a la masa de mi sistema, que en todo el tiempo es constante, por la energía interna de mi estado final menos la energía interna de mi estado inicial. Entonces, este trabajo, ¿a qué es igual? Va a ser igual al trabajo de agitación más el trabajo eléctrico más el trabajo de expansión. Trabajo de expansión, ¿qué pasó? Expansión más el trabajo de compresión. Eso va a ser igual a todo esto. Ahora yo les pregunto, ¿en mi sistema hubo trabajo de agitación o no? Chicos, no hubo trabajo de agitación, No. ¿cierto? ¿Hubo trabajo en forma de energía eléctrica? Tampoco. Tampoco. ¿Hubo trabajo de expansión? ¿Mi sistema se expandió o no? Tampoco. No. No. ¿Hubo trabajo de compresión? Sí. Y Sí hubo, ¿cierto? Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Esto se va. Me va a quedar de esa forma. Me va a quedar de que el calor transferido al sistema, o el calor intercambiado por el sistema, menos el trabajo de compresión, va a ser igual a la masa por la energía interna final, menos la energía interna inicial. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas compresiones existió en mi proceso? ¿Existió 2 compresiones o 1 compresión? 2. 2, ¿cierto? Volvamos acá y veamos de qué estado a qué estado existió la compresión. Y yo puedo ver que del estado 1 al estado 2 ocurrió o no ocurrió una compresión, chicos. Miren, acá en el estado 1, B estaba lleno. Y en el estado 2, B se comprimió totalmente. Entonces yo voy a decir que existió una compresión del estado 1 al estado 2. Esa es una compresión. Vamos a poner entre paréntesis, porque hay 2 compresiones. Esa es la primera compresión que existió. Ahora sigamos. Del estado 1 al estado 2 sí se comprimió B. Del estado 2 al estado 3, ¿se comprimió algo o no? Véanlo ustedes. Del estado 2 al estado 3, ¿se comprimió algo o no, chicos? No. No, ¿cierto? Ahora, del estado 3 al estado 4, ¿se comprimió algo? Sí. Sí. ¿Cierto? Entonces, del estado 3 al estado 4 hubo otra compresión.
una compresión del estado 3 al estado 4. Y cierro paréntesis. Este signo menos lo multiplico a cada término. Me va a quedar de la siguiente forma. Menos, y acá igual menos. Ahora, esta masa, ya saben, es la masa de mi sistema, que en todo el tiempo permanece constante. Ahora, esta energía interna final hace referencia al estado final de mi proceso. ¿Y cuál es el estado final? Es el estado 5. Entonces va a ser la energía interna de mi estado 5. Y esta energía interna inicial, ¿a qué estado hace referencia? Al estado 1, que fue mi estado inicial. Acá va a ser mi energía interna de mi estado 1. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿O tienen una duda? Todo bien. Está bien, auxiliar. Todo bien. Ya, entonces sigamos. Estos valores de los trabajos los vamos a pasar al otro lado con signo positivo, porque este menos pasa con signo positivo y este menos también. Así que lo pasamos al otro lado. Acá se hace positivo y acá se hace positivo. Entonces sigamos. Acá al lado vamos a poner, ¿a qué es igual el trabajo de compresión, chicos? El trabajo de compresión es igual a la presión por el diferencial de volumen por el factor de conversión. No olvidemos eso. Lo ponemos acá esto. Ya entonces, este trabajo, el trabajo de 1 a 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión que hay del estado 1 al estado 2. Veamos, ¿cuál es esa presión? La presión del estado 1 es 7, ¿cierto? ¿Y la presión del estado 2 cuánto es, chicos? 7 igual. 7. Igual 7, ¿cierto? No nos olvidemos, ocurrió a presión constante, o casi a presión constante, que es 6,9999. No pasa nada. Entonces acá va a ser, pongamos la fórmula primero. A ver, la presión del estado 1 a 2. A ver, ¿hay dudas? Ya se va a acabar la reunión. No se preocupen, chicos, entremos de nuevo. Terminemos esto y nada más. El diagrama se los dejo para ustedes. Ingresen de nuevo.
No se escucha nada. Ya, van a disculpar, chicos. Entonces, sigamos. Dijimos que el trabajo de compresión del estado 1 al estado 2 ocurría a presión constante. En pocas palabras, a la presión del estado 1 al estado 2, ¿cierto? Entonces, eso va a estar multiplicado por el diferencial del volumen del estado. No nos olvidemos que este diferencial hace referencia al volumen final menos el volumen inicial. En este caso, si mi trabajo de compresión fue del estado 1 al estado 2, ¿cuál va a ser mi volumen final, chicos? ¿Va a ser el del estado 1 o el del estado 2? 2. Del estado 2. Exactamente, va a ser el volumen del estado 2 menos, y el volumen inicial, ¿cuál va a ser? Del estado 1, ¿cierto? El volumen del estado 1. Y eso multiplicado por el factor de conversión. Hacemos lo mismo para el 4. Volvamos. Existió un trabajo del estado 3 al estado 4. Volvamos al estado 3 y al estado 4. En el estado 3, mi presión es de 5, ¿cierto? Y en el estado 4, mi presión igual es de 5, o aproximadamente a 5, porque acá lo vemos, es 4,9999. Eso es aproximadamente a 5. ¿Está claro, chicos? Hasta ahí. Sí, está claro. Acá fue a la presión del estado 3 al estado 4. Eso multiplicado por el diferencial de volumen, que es el volumen final menos el volumen inicial. Y en este caso, en la compresión del estado 3 a 4, ¿cuál va a ser mi volumen final? ¿El del estado 3 o el del estado 4? Estado 4. El estado 4, ¿cierto? Menos el volumen del estado 3. Esto lo vamos a mover. Ya, va a estar más arriba. Ya. Y eso multiplicado por mi factor de conversión. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestra primera ley. Ahora yo les pregunto, la masa de mi sistema, yo lo conozco, que en todo el tiempo es constante, y que es este valor. Vamos a ver. Vamos a poner acá, lo ponemos ahí, y en acá ponemos la masa de mi sistema, que en todo el tiempo es constante, que es 0,022. Paso acá. Ahora, la energía interna de mi estado 5, ¿yo lo conozco o no lo conozco? Acá está mi estado 5. ¿Conozco o no conozco la energía interna? Está acá, la conozco. La energía interna de mi estado 1. Voy a mi estado 1. ¿Conozco o no conozco la energía interna de mi estado 1, chicos? ¿La conozco o no? ¿Es dato o no? Sí. La conozco, ¿cierto? Entonces reemplazamos ese valor. Ahora, la presión del estado 1 al estado 2, ¿cuánto era? Era 7, ¿cierto? Del estado 1 al estado 2, la presión era de 7. Reemplazamos ese valor, 7. El volumen del estado 2, ¿cuánto es? El volumen total, 0,006. Reemplazamos. ¿Y el volumen del estado 1, cuánto era? Aquí está el volumen de mi estado 1, que es 0,007. Por mi factor de conversión, que es 10 a la cuarta sobre 427. Ahora, la presión de mi estado 3 al estado 4, ¿cuánto era? Del estado 3 la presión es de 5, y la presión del estado 4 también es de 5, aproximadamente a 5. Ponemos ese valor. 5. Y el volumen de mi estado 4, y estado 4, volumen 0,05. Menos el volumen de mi estado 3. ¿Cuánto es el volumen de mi estado 3?
Estado 3 es el volumen 0,006. Por mi factor de conversión, que es este de acá. Y ustedes me calculan ese valor. No nos olvidemos que el sistema se está enfriando. Por lo tanto, este calor acá tiene que salir negativo, porque el sistema está perdiendo calor. Me sale menos 13.22. Menos 13. Sí, A ver, ¿a mí cuánto me salió? Me salió menos 13.37. No pasa nada. Quizás, bueno, yo usé otros decimales. Ustedes usaron otros. Igual es lo mismo. A mí, ¿Cómo? a mí me sale menos 13.31. ¿Le sale eso? Ah, Está bien, me entonces. sale. Menos 13.31. No pasa nada, chicos. Solo varía con decimales, como les dije. Si ustedes usan otros decimales, no pasa nada. Unidades, kilocalorías. Y ese sería su resultado. Y ese es su resultado. ¿Hasta aquí, chicos, quedó todo claro o tienen alguna duda? ¿Se entendió? ¿O en qué parte se perdieron? Auxiliar, lo último, ¿podría repetir, por favor? ¿Cuál última parte? El resultado final. Ah, como el sistema se está enfriando, el calor está perdiendo calor. Por lo tanto, bueno, como el sistema se está enfriando, mi sistema está perdiendo calor. Por lo tanto, el resultado me tiene que salir negativo. En el caso de que mi sistema se calentara, en pocas palabras, si mi sistema gana calor, el resultado me tuvo que salir positivo. No nos olvidemos, en un enfriamiento, el calor negativo. En un calentamiento, el calor positivo. ¿Queda claro o no? Sí, En este caso, gracias. nos dice, se enfría el sistema muy lentamente. Entonces, como se está enfriando, el calor tiene que ser negativo. ¿Está claro, chicos? ¿Dudas? Una duda. Hasta aquí, o sea, hasta hallando el calor de este problema, ¿cuántos puntos tendríamos en nuestro examen? 80. O sea que solamente hallar el calor intercambiado, ya sea ganado o perdido, tenemos 50 puntos más. Sí, exactamente. Gracias. Se colgó mi cosa. Bueno, lo importante es, miren, chicos, definir estado solo es 30 puntos. Las gráficas son 20 puntos. Lo restante es, es hallar lo que el enunciado les pide. Porque, porque el enunciado no siempre les va a pedir hallar el calor. Hay veces que les pide otra cosa. Por ejemplo, les pide, hállenme la temperatura del estado final, les piden, no sé. Definir estado, 30 puntos. Encontrar el resultado de lo que le pide el enunciado son 50 puntos. Y la gráfica son 20 puntos. Ahora, las gráficas ustedes las hacen, chicos. Ya vimos cómo graficar el diagrama PV. En anteriores clases también ya vimos cómo se grafica un diagrama presión versus temperatura. Y así que lo hacen, chicos. ¿Quedó todo claro o tienen duda, chicos? Ojo, para su examen solo van a tener 45 minutos o 50. Y eso, cuando era presencial, nos daba menos tiempo, nos daba 40 incluso a veces. ¿Dudas? Hablen. Hacer el diagrama PT. El diagrama PT, ya lo hicimos, chicos. Eso ustedes practíquenlo. Si lo hacen, ustedes me mandan fotos y me dicen, está bien, Auxi, me dicen y yo les respondo. ya. Y a Está bien, ver, auxiliar. ahora, Bueno, auxiliar. les quiero preguntar, ¿por qué tema van con el ingeniero? ¿Ya les mencionó sobre el parcial o nada? Todavía yo que sepa. ¿Pero por qué tema van? ¿Por qué están avanzando? ¿Qué fue lo último que avanzaron?
No los escucho, chicos. ¿Qué Vamos fue lo en la último? gráfica. ¿Están? No estaba mostrando la gráfica donde estaba líquido saturado, vapor saturado, título. Ah, ya. Entonces, cuando el ingeniero les pregunta, bueno, cuando el ingeniero le hace algunas preguntas, ¿ustedes le responden o no le responden? A veces. Sí, a veces. Ya. A ver, entonces creo que estamos yendo bien. No estamos ni atrasados, más bien estamos adelantados, porque ya hicimos 3 ejercicios con respecto a su primer parcial. Así que vamos bien, chicos, no pasa nada. Ahora somos pocos, no hay ni cómo hablar.